Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de álgebra lineal. Vamos a continuar nuestro estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes de continuar, porque nos hace falta buscar cómo encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, para poder llegar a ese tema tan importante, quiero tratar unas definiciones que nos van a ayudar. Para esto vamos a hablar de matrices. Vamos a definir entonces qué es una matriz. Entonces vamos a definir, yo tengo una matriz de M por N, M son filas, N son columnas, lo voy a anotar para que lo tenga siempre presente porque es algo que puede provocar confusión. La primera componente son filas, importante, voy a anotarlo, y la segunda componente son las columnas. Entonces las matrices son un arreglo que tiene filas, ¿sí?, que son horizontales, y las columnas que son verticales. Entonces esa matriz hay formas especiales. Por ejemplo, tenemos la escalonada, forma escalonada por filas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando una matriz es escalonada por filas. Entonces tenemos tres condiciones importantes. Entonces todas las filas que constan de solo ceros, si las hay, cuando hayan filas de todos ceros, deben estar en la parte inferior de la matriz. No pueden estar arriba o en el medio. Deben estar a la parte inferior. Además, ¿cuándo es escalonada por filas? Cuando el primer elemento que no sea cero es 1. Ese 1 se denomina 1 principal de su fila. Tercero, ese 1 principal de cada fila debe estar a la derecha del 1 principal de la fila inmediatamente anterior. Vamos a ver porque son varias condiciones que debe satisfacer. Entonces observemos esta definición con algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo que les muestro es este. ¿Por qué es escalonada por filas? Porque si usted observa, mire, la fila que son todos ceros está al final, ¿sí? Está al final. La segunda matriz es nuevamente escalonada por filas. Entonces, mire, este 1 es el 1 principal, el elemento no nulo. Este 1 es el 1 principal. En este caso, aquí no tenemos 1, pero ese sería el 1 principal de nuestra fila. Aunque este 1 no hace parte porque para que sea 1 principal, el 3 y el 2 deben ser ceros. Entonces tengo solamente dos unos principales. Y nuestra tercera matriz no es escalonada reducida. ¿Por qué? No es escalonada, perdón. Bueno, a pesar de que está la fila nula al final, ¿sí?, a pesar de eso, no tiene unos principales y debe satisfacer también eso. Me voy a devolver. Dice, bueno, las que son de solo ceros en la parte inferior. Además dicen, el elemento no nulo de cada fila tiene que ser 1. Debe ser 1. Y si usted observa, aquí, el elemento no nulo, hay dos unos. O sea que no hay uno principal. En la columna del centro, que solamente hay un número. Si este 7 fuera un 1, ahí sí podría yo hablar de pronto de escalonada, pero como es un 7, debe ser un 1. Y en la tercera columna no tengo unos principales. Por lo tanto, la tercera no es una matriz escalonada. Una escalonada. Continuemos. Todo lo que estamos trabajando ahorita es para llegar a encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Continuemos entonces. Ahora vamos a trabajar la escalonada reducida por filas. Estábamos trabajando anteriormente solo escalonada. La escalonada reducida por filas. Entonces tengo nuevamente una matriz de tamaño M por N. Entonces recuerde, M filas, N columnas. ¿Sí?
¿Cuándo es escalonada reducida por filas? Entonces, esa escalonada reducida por filas se ocurre lo siguiente. Si una columna contiene un 1 principal en alguna fila, entonces el resto de entradas, perdón, aquí me equivoqué, el resto de entradas de esta columna tienen que ser ceros. Tienen que ser ceros. Es muy similar. Vamos a mirar. ¿Cuáles serían las escalonadas reducidas? Por ejemplo, la primera es una escalonada reducida porque si usted observa la primera columna y la última, aquí tengo un 1 principal y los demás términos son 0. Tengo un 1 principal y los demás términos son 0. Y además, la fila que contiene todos los ceros debe ir en la parte inferior. O sea que es escalonada y además es reducida. La segunda matriz. Tenemos aquí un 1 principal, un 1 principal. Entonces es escalonada. Este 1 que está aquí, ahora sí es un 1 principal, diferente a este ejemplo. Perdón, me devuelvo. Este ejemplo, este 1 no era un 1 principal porque estos dos debían ser 0. En este ejemplo ya son 0, o sea que este 1 sí es un 1 principal. Entonces, esa sería escalonada reducida. Y finalmente, la matriz, la tercera matriz, no es escalonada. Es escalonada, pero no es reducida. ¿Por qué no es reducida? Porque este 7 debe ser 0. Debe ser igual a 0 para que sea escalonada reducida. Porque recuerden que el elemento debe ser 1 y los demás deben ser 0. Entonces, si el 7 se reemplaza por un 0, esa matriz sería escalonada reducida. Pero en este caso no lo es. Continuemos entonces. Una observación importante, una nota. Entonces, toda matriz se puede reducir a una matriz en la forma escalonada reducida por filas o escalonada reducida por filas. Perdona, aquí repetí. ¿Cómo vuelvo una matriz escalonada reducida por filas? ¿Cómo hacemos eso? Haciendo operaciones elementales con las filas. Yo hago operaciones elementales y puedo volver una matriz cualquiera en escalonada reducida por filas. Entonces, o usted puede decir, resumiendo, escalonada por filas o escalonada reducida por filas. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Cuáles son esas operaciones elementales? Pero ¿cuáles son esas operaciones? Son 4 operaciones y son solo estas. Entonces, usted puede intercambiar filas. Yo tengo una fila I, y una fila J, por ejemplo, la fila 1 y la fila 3, yo las puedo intercambiar. ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo el profesor o el compañero que está leyendo mis apuntes, cómo sabe que yo estoy haciendo esto de esta forma? Por ejemplo, fila 1 la intercambio con la fila 3. De esta forma nos vamos a entender, vamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a leernos, es que estamos intercambiando filas. Tercera operación elemental. Yo puedo multiplicar una fila por un escalar no nulo. Yo puedo multiplicar por el número que sea, pero hay una condición, es que no puede ser 0. Por ejemplo, yo puedo multiplicar 3 veces la fila 2. O puedo hacer menos una vez la fila 1. Yo puedo multiplicarla si no hay problema. La tercera operación importante es que, por ejemplo, la suma, yo puedo reemplazar una fila, yo la puedo reemplazar por el resultado al sumar 2. Por ejemplo, yo sumo la fila J y la fila I, y ese resultado, ¿dónde va? En la fila J. Y la última operación es que yo puedo combinar las anteriores. Por ejemplo, puedo hacer esto. 3 veces la fila 1 y le sumo la fila 2. Puedo hacer esta combinación de operaciones elementales. Entonces tenemos estas 4 operaciones. Con esas operaciones yo puedo volver una matriz escalonada reducida por filas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Me dan esa matriz de 3 por 3. ¿Por qué es de 3 por 3? Porque tengo 3 filas y 3 columnas. Por eso es de 3 por 3.
Y me piden que realice esas operaciones. 3 veces la fila 2. Entonces hagamos esa. 3 veces la fila 2. Entonces la fila 1 y la fila 3 quedan quieticas. La fila 1 es 1, 2, 1. La fila 2 sería menos 3, 3 y 6 porque estoy multiplicando la fila 2 por 3. Y la fila 3 queda igual, 2, 1, menos 2. Esto que acabé de hacer es una operación elemental de filas. Y no hay problema, ¿cierto? Sencillo. Vamos a realizar otra operación. Vamos a sumar fila 1 más fila 3 y el resultado va a ir en la fila 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría este? Este sería el primero. Vamos a hacer ahora el segundo. Entonces, fila 1 más fila 3. Y el resultado va a ir en la primera fila. Entonces, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 1 más menos 2 me da menos 1. Y las otras filas quedan quietas. Nos quedarían quietas las filas. Otra operación elemental de filas. Sencillo, ¿cierto? Y ahora, el tercer ejemplo. Entonces, fila 1 menos fila 2. Ese resultado lo vamos a escribir en la fila 2. Entonces, fila 1 menos fila 2. Entonces, la fila 1 queda igual. 1, 2, 1. La fila 3 queda igual. 2, 1, menos 2. ¿Qué dice la operación? Fila 1 menos fila 2. Entonces, fila 1 es 1. 1 menos menos 1 me da 2. Cuidado con los signos en este caso. Fila 1, ¿cuál es el elemento? Es 1. Menos la fila 2, que sería menos 1. Esto es igual a 1. Menos por menos da más, o sea, igual a 2. La segunda, 2 menos 1. A 2 le quito 1, da 1. Y 1 menos 2 me da menos 1. Entonces, estas que acabamos de elaborar son operaciones elementales de las filas. Y haciendo estas operaciones consecutivamente, una tras de otra, yo puedo volver una matriz cualquiera en la forma escalonada reducida por filas. ¿Por qué estamos trabajando esta parte? Porque vamos a ver, a trabajar la solución de sistemas de ecuaciones, que esas soluciones se hacen a través de sistemas de ecuaciones, de matrices, perdón, y vamos a llevarlas a escalonada reducida por filas para trabajar los métodos de Gauss y de Gauss-Jordan. Entonces, con este ejemplo me despido. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un feliz día.